Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Y mi nombre es Giovanni, y esto es Espacio Compartido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver nuestro video. El día de hoy contamos con la presencia de Byron Rodríguez. Hola Byron, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, ¿y tú? Igual, muy agradecido de que me hayan invitado. Es un gusto tenerte aquí, Byron. Y fíjate, tú has sido una de las personas que en un poco tiempo se ha hablado mucho, ¿no? Y por eso queremos tenerte aquí, porque queremos saber de ti. ¿Nos puedes decir quién es Byron Rodríguez? Bueno, pues Byron Rodríguez es un joven de 23 años, nacido en la delegación Gustavo Madero, en Ciudad de México, pero traído al estado de Tlaxcala, aquí al municipio de Hueyotlipan, a la edad de 5 años, y desde entonces pues he vivido prácticamente la mayor parte de mi vida aquí. Desde hace 5 años tuve que mudarme fuera del municipio para poder estudiar mi formación académica de nivel superior. Soy el mediano de 3 hermanos, el mayor de 26, yo de 23 y el menor de 22 años. Okay. Pues también nos gustaría saber qué estudios académicos tienes. Yo estudié la licenciatura en negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tuve la oportunidad de realizar 2 intercambios, uno de ellos a la Universidad Autónoma de Querétaro y el otro a la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana, y quedó inconcluso por ahí un intercambio a la Universidad de Castilla-La Mancha, España. No pude realizarlo, o preferí no realizarlo debido a que pues las situaciones no me lo permitían. Morales, qué padre, ¿no? Y pues llegar hasta ese punto, bueno, nos gustaría saber cuáles son tus gustos y aficiones de manera personal. ¿Qué es lo que más te atrae y cuáles son tus preferencias? En cuanto a hobbies. Bueno, pues me considero una persona autodidacta. Me gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo. Creo que esto de la edición, la postproducción, la fotografía, el video, las redes sociales es un tema nuevo para mí, en el cual estoy aprendiendo. Prácticamente vengo de recibir el apoyo pues, de Meme. Cuando comencé con este proyecto de La Cúspide fue quien me orientó a esos temas de edición, y de ahí aprendí los conceptos básicos y me dejé ir como Gordita en tobogán. Sí. y empecé a aprender nuevas cosas, y la verdad que pues gustos tengo varios. Me gusta la fotografía, ya le agarré mucho gusto también al video, a las redes sociales, pero también anteriormente he sido muy dedicado a la lectura. Siempre ha sido algo muy importante para mí. La política es otro de mis hobbies. El estar informado de toda la geopolítica a mí me fascina. La música, la producción musical también me gusta mucho. No sé mucho del tema, pero algo estoy intentando aprender. Me gustan los negocios también. Me gusta también los podcasts, todo esto que tiene que ver con lo que está surgiendo en redes sociales. Soy fan de ello, me gusta mucho aprender. Oye, y pues hablando de tu proyecto La Cúspide, ¿nos puedes contar por qué motivo decidiste comenzar? Claro. La Cúspide es un proyecto que nace desde hace mucho. Hoy en día podría pues dar un detonante que la verdad suena bastante absurdo, pero de verdad que tiene mucha relevancia en mí. Siempre he tenido mucho afecto por mi pueblo. Aquí pasé los mejores años de mi vida, toda mi niñez, tengo muy bonitos recuerdos de aquí. Es un pueblo lleno de historia y lleno de muchas historias fascinantes, que para mí, yo creo que esto puede ser un detonante turístico a largo plazo. Siempre tuve esa formación de las cámaras y cosas así, como que siempre me llamó la atención los medios de comunicación.
pero lo tradicional ya no iba conmigo, la televisión, el radio y todo eso, siento que ya no reflejaba la esencia de una persona. Siempre me gustaron los temas de marketing también. Cuando estuve de intercambio en la Universidad Autónoma de Baja California, fue cuando más nos adentramos yo y un amigo a los temas de mercadotecnia y empezamos a ver esas grandes oportunidades que había en los negocios en línea. Hace un año fue cuando creé la Cúspide, cuando se subió a Facebook, no estaba publicada, pero ya estaba el proyecto ahí. Luego comencé a diseñarlo desde entonces. Siempre me gustó mucho eso de diseño gráfico. Ya habían varias empresas de esas empresas fantasmas que en la carrera nos tocaba fundar y ya había un interés en adentrarnos en redes sociales. La Cúspide no tenía la finalidad de adentrarse a temas locales, municipales, y lo tomé esto de las entrevistas con los políticos como un proyecto de preparación para ver cómo se lleva a cabo una producción, una postproducción, subirlo a redes sociales. Muchos temas que para mí eran desconocidos, lo tomé como aprendizaje este proyecto y al final del día creo que rindió muy buenos resultados. Tal cual nunca quise delimitarlo con el nombre de la Cúspide de Hueyotlipan o la Cúspide de Tlaxcala, la Cúspide de México, porque sentía que ya era delimitarlo geográficamente y pienso que este proyecto tiene un alcance mayor, no sé si estatal, nacional o internacional, pero le veo potencial al proyecto para llegar a hacer muchas cosas más. Y pues básicamente pues esos fueron los inicios de la Cúspide. Yo creo que fue un proceso de tomar todo lo que en las clases veíamos, actas constitutivas que aún no la hemos formado, pero todo de las materias que iba teniendo en la carrera quise tomar un poco y meterlo a este proyecto de la Cúspide. ¿Crees que salir a otro estado te da un punto de vista diferente al llegar al municipio y ver que algo que se está llevando en otro estado se pueda contemplar o elaborarse aquí en el municipio? Desde luego, mira, yo siempre he creído que incluso el salir de tu municipio suena a que no pasa, pero realmente es muy común que hay mucha gente que ni siquiera sale del municipio, de verdad, es su casa, su trabajo y hasta ahí. Ni siquiera en fin de semana se atreven a poner un pie fuera. Y para mí la movilidad internacional y desde luego nacional siempre ha sido un tema que de verdad tengo un anhelo muy grande porque pueda suceder en cada uno de los habitantes. Tuve la oportunidad de presenciar ese proceso de crecimiento de Querétaro. Durante ese año que me tocó estar en Querétaro, de verdad que vi tantos cambios y veía cómo la ciudad se iba desarrollando y cómo se empezaban a construir de manera, yo creo que muy antiética, los fraccionamientos en las orillas de los municipios, en las orillas de la ciudad, y de repente se urbanizaba toda esa zona. Y era increíble ver esos cambios, ver cómo mucha gente de otros lados llegaba e intercambiaba la cultura, la alimentación, el deporte, las prácticas, la literatura, todos los grandes cambios de la humanidad surgen a través de la migración. Yo creo que es muy importante que la gente se atreva a migrar fuera del estado, del país y expandir su conocimiento cultural de otras naciones, de otras entidades y aplicarlo desde luego al lugar desde donde vienes, tu lugar de origen. Y para comenzar la Cúspide, ¿sientes que tuviste algunos inconvenientes o algo que te haya costado? Fíjate que a lo mejor el proceso más difícil de la Cúspide es mentalizarte a lo que va a provocar. Yo dije que mi mayor esfuerzo fue la preparación mental, porque venimos de una cultura donde los políticos a nivel municipal, aquí en nuestra entidad, no están acostumbrados a la crítica, a los cuestionamientos.
a la exposición pública. Y quien se atreve a hacer algo así, desde luego que va a ser criticado. Y asimilar eso desde mucho antes, yo creo que requería una preparación muy fuerte. Para mí fue la más grande, ¿no? Fuera de ello, también hubo obstáculos para poder realizar las entrevistas que la gente pudo observar. Que pues era lograr el acercamiento con los políticos. No el acercamiento, sino lograr que los políticos realmente quisieran participar en las entrevistas. Era difícil porque desafortunadamente en México los políticos creen que tienen el poder de los poderes. Y no cuando llegan al puesto, desde antes ya creen tenerlo. Y era difícil contactarlos, pactar y hacer que cumplieran. Porque todos decían, sí, las entrevistas. Pero era difícil decirles cuándo. Y el cómo también. ¿Cómo fue que contactaste a cada uno de los candidatos? ¿Cómo fue ese paso? Claro, mira, hay muchas cosas que en las entrevistas no se pueden ver. O más bien no se alcanzan a apreciar. Porque la gente tendría que haber estado en ese momento para poder verlas, ¿no? En el caso del candidato, vamos a empezar de lo más fácil. El candidato priista no fue nada difícil el acercamiento. Se le dijo, oiga, bueno, para esto mi familia le organizó una reunión en casa de un familiar. Entonces acudió y yo suelo escuchar a todos los candidatos por igual y para realmente poder informarme acerca de sus propuestas. Entonces lo escuchamos y al final de su plática me acerqué con él y le dije, mire, yo tengo la intención de formar un medio de comunicación, un medio editorial de opinión. No medio de comunicación, yo lo considero un medio editorial y de opinión. Le dije, y pues me gustaría que usted participara. Queremos que la gente lo conozca y los conozcan a todos los candidatos y que de manera muy consciente puedan tomar su decisión. Y pues fíjense que muy relajada, pasando con los demás candidatos. En el caso del candidato de Morena, yo ya había tenido pláticas con él anteriormente, como se dijo en la entrevista. Ya habíamos en una ocasión cenado en casa de algún familiar y se hizo una plática muy amena. Desde entonces me dijo que tenía la intención de participar para presidente municipal y me pidió mi número, intercambiamos teléfonos y me dijo que me buscaría cuando fuera el tiempo de elecciones. Dije, está bien. Para ese entonces fue, creo, 2 años antes de las elecciones, entonces pues, realmente no tenía todavía una intención de crear la Cúspide. Ya para cuando viene el tiempo de elecciones, pues yo tenía conservado su número, le marqué, se le buscó y solamente nos daba largas. Íbamos a verlo hasta los eventos, las reuniones que realizaba y pues no sacábamos una fecha. Gente muy allegada a él pues, lo incentivaba, ¿no? Oye, dale la entrevista, mira que pues, te conviene y todo. Y no se le vio un interés. En el caso de Guillermo García de Guillermo García, pues igual eran sí, ahí luego lo vemos y dar largas, ¿no? Y querían ver las preguntas desde antes y entonces parte de lo que les digo, los políticos en Hueyotlipan están muy mal acostumbrados, o sea, creen que pueden secuestrar a los medios y quieren entrevistas bien cómodas, todos en general, cuando se les cuestionaba algo fuerte en entrevistas hasta se les podía notar un poco incómodos y ya fuera de cámara pues era muy distinto el contexto porque entonces sí ya se animaban a reclamar, oye, pero ¿por qué me preguntas esto? Oye, no, eso no quiero que lo pongas. No, a ver, brother, aceptaste y aquí yo soy el dueño y yo decido qué sale y qué no sale de las entrevistas, ¿no? Porque ciertamente habían pedacitos donde pues sí era muy evidente que se trababan y tardaban mucho tiempo y teníamos que recortarlos, ¿no? Y no era con la intención de ayudarlos o hacerlos quedar mal, no, simplemente que era para hacer más cortos los tiempos de la entrevista, porque ustedes se han dado cuenta que cargar una entrevista lleva su tiempo. En el caso de Luis Ángel, pues igual no nos costó
no hubo tampoco gran problema, nada más era la cuestión de que pues, las preguntas, querían ver las preguntas y pues no se puede, no son entrevistas a modo, siempre se les dejó claro eso. Con Mari, la candidata de Movimiento Ciudadano, igual ya habíamos pactado una fecha, ya se había acordado todo y una noche antes nos canceló, nos dijo que le habían hablado del partido, de ahí insistimos, llamadas, mensajes, nada contestó, no quiere, ¿no? Y pues sí, procurábamos ser insistentes, pero no íbamos a estar rogando para que nos dieran una entrevista, ¿no? Yo creo que nunca entendieron que lejos de ellos ayudarnos, nosotros los estábamos ayudando, los estábamos acercando a la gente, y si realmente fueran buenos políticos, hubieran sabido aprovechar esa oportunidad que nosotros les estábamos brindando. Oye, no se les cobraba por grabar, no se les cobraba por editar, no se les cobraba ni un solo peso antes de la selección. Y en el caso de... ¿quién me falta? Federico Torres también, con él nos llevamos muy bien, desde la primera vez nos recibió padre y pactábamos fechas, pero al final del día no se concretaba la entrevista. Pero como que por una u otra razón pues, no se puede llevar a cabo y ni modo, ¿no? Igual, como les digo, pues, puedes insistir, pero tampoco rogar, ¿no? Por una entrevista. Creo que el favor se lo estamos haciendo nosotros y no ellos a nosotros. Entonces, pues quien lo pudo aprovechar, pues con lo que me voy de este proyecto es que los que figuraron dentro de la elección fueron a los que entrevistamos. De una u otra manera, eso me hace sentir bien. Oye, y pues con este tema de la política, pues vemos que eres un apasionado de la política. Entonces, nuestra pregunta es acerca de la política en México. ¿Tienes algún criterio ya establecido? ¿Qué es lo que pasa con la política hoy en México? Porque nosotros como ciudadanos tenemos, creo que muchos prejuicios acerca de nuestros políticos. Tal vez que roban, tal vez que no hacen bien su trabajo, que no están lo suficientemente preparados. Entonces nos gustaría saber cuál es tu opinión acerca de los políticos hoy en México. Bueno, fíjense que esto es algo que he evitado mucho, no me atrevo a dar una opinión, o no me atrevía a dar una opinión porque estábamos en tiempos electorales y realmente no quería jugar un papel activo político todavía. Pero hoy en día ya pasaron las elecciones y yo creo que mi opinión ya puedo exponerla. Antes de exponerla me gustaría saber ustedes con qué prejuicios cargan de los políticos. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Fíjate, yo desde el principio creo que no hemos tenido alguna educación desde muy chicos, ¿no? Adentrarnos a la política. En este caso, en mi caso, pues como los prejuicios de los demás, ¿no? Pues todos los conocemos pues no, nada más llegan al poder y ya se olvidan del pueblo. Ese es el prejuicio que yo tengo. Y pues creo que es necesario desde antes involucrarse en este tema, ¿no? Involucrarlos desde pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva la política? ¿Qué es lo que cada persona, en este caso cuando llega al poder, cuál es su responsabilidad? Y nosotros saber qué ellos pueden hacer por nosotros, porque son nuestros representantes, los que en este caso están dirigiendo a la nación, ¿no? Son Pues como gobernantes y ciudadanos. nosotros los gobernados, ¿no? Sí, exactamente. Y en mi caso, pues creo que por tal vez el tipo de educación que tuve, no puedo decir que son buenos o malos. Para mí el concepto bueno o malo, pues creo que no existe, ¿no? Simplemente se hace bien el trabajo o no se hace bien el trabajo, se cumplen las expectativas o no. Y en el caso de nuestra política en México, creo que deberían de estar preparados, pero creo que eso implica también asumir que tal vez el ciudadano común no pueda aspirar a un puesto político, porque creo que aquí en el municipio tenemos a grandes personajes y que pudieran hacer algo por nuestro municipio, pero creo que les falta pues esa preparación académica para poder hacer un trabajo mejor. Pero sin duda creo que no creo que los políticos se levanten así como que con las ganas de fregarnos o de molestarnos, ¿no? Pero simplemente somos humanos y creo que para el puesto de servidor público
es una gran responsabilidad por la que cual pasan pues cientos de personas a tu cargo. Por eso creo que pues sí debemos exigir a nuestros gobernantes pues que se trabaje simplemente. Y toman temas bien interesantes. Por ejemplo, las obligaciones de los políticos, ¿no? Tocó el tema meme de las obligaciones de los políticos, y yo me preguntaría, ¿y nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones políticas? Exacto. O sea, porque es muy fácil, ¿no? Bien lo dicen, o sea, tenemos muchos temas tabús todavía en la sociedad mexicana: el sexo, la política y la religión. Desde muy pequeños en casa, ¿cuáles son los temas que no se tocan en la mesa? El sexo, la política y la religión. Nos vamos a los niveles académicos. ¿De qué no se puede hablar en la escuela? Muchas veces de sexo, de política y de religión. Claro. Si no yo creo, de verdad, que las conversaciones, el tener estas pláticas, nos llevan, sin lugar a dudas, a elevar el nivel de la discusión, a tener argumentos sólidos, a tener un criterio propio. Que el criterio propio, pues obviamente es un concepto bien vasto, en el cual tomas una idea de uno, de otro, y tienes varias fuentes, ¿no? Y ya creas un criterio propio. Pero realmente la sociedad mexicana aún no ha entendido cuál es el rol o la obligación que tiene en las elecciones. ¿Cuántos de nosotros conocemos a todos los niveles que están compitiendo? El presidente municipal, ok, lo ubicas, ¿no? Y hasta eso, no a todos los candidatos. Sí. Hay un trabajo de difusión ahí que no se está llevando de la mejor manera. Y si actúan mal, ¿qué? Nuestra responsabilidad es hacernos cargo de la decisión que tomamos. Ya votamos. Ganó o no, ahora que viene, exigir. Y que cumpla. Y si no cumple, para mí la solución es revocación de mandato. Y de verdad, los congresos tienen que darnos la posibilidad de poder sustituir a quien esté en el cargo si no está dando los resultados que en campaña prometió. Porque es bien sabido por todos que es muy fácil hablar en campaña y al momento de cumplir se hacen de la vista gorda y piensan que nadie los puede tocar. Y yo creo que ya es tiempo de que volvamos a retomar las costumbres de antes, donde si un funcionario no cumplía con sus funciones, adiós, y vamos a darle la oportunidad a alguien más. Y creo que eso tiene que pasar. Esa fue una de las principales razones por las cuales me atreví a realizar estas entrevistas. Es momento de que el pueblo realmente se involucre, pero sí, que se involucre activamente. Ya basta de comentarios en Facebook con perfiles falsos y el poder del anonimato. No, ¿quieres hacer algo por tu pueblo de verdad? Órale, cabrón, vamos a marchar, vamos a protestar, vamos a exigir. Pero no todos quieren asumir esas responsabilidades, ¿saben? Es muy fácil encontrar a la gente que dice, pues es que ya depende de él. No, bro, depende de todos. Ojalá que en algún momento tengamos la conciencia y el valor de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Hay una pregunta que a lo mejor no creo que yo solo te lo pregunte, o a lo mejor más personas. ¿Tú eres partidario de algún partido político? ¿Partidario? Ajá. Realmente sí llego a tener afinidad con un partido político, pero las formas realmente me animan a no querer involucrarme con ellos. No es un tema que yo he ocultado, pero siempre me he considerado obradorista. Creo que realmente tenemos al mejor presidente para los peores tiempos que le ha tocado vivir este país. No ha aumentado la deuda externa, tenemos control macroeconómico, pese a la pandemia las cosas no están mal, la inversión extranjera directa ha crecido, los temas de seguridad sí es algo preocupante, pero no es algo de este sexenio, ya venía arrastrándose desde hace mucho. Y el apoyo que se le ha dado a los jóvenes, a las personas mayores, a los adultos mayores, ha sido increíble. Los proyectos de infraestructura realmente son muy buenos
La lucha contra la corrupción es algo que desde luego que destaco, y aprender a vivir de manera austera, que los políticos aprendan que tienen que vivir de manera austera, es uno de los cambios más increíbles. Pero hasta el propio presidente lo ha dicho, Morena no está exento de corromperse en algún momento, y eso me lleva a realmente considerar si quiero involucrarme con un partido como Morena o no, y por el momento creo que no. Y hablando acerca de los partidos políticos, y en este caso Morena, ¿no crees que está obsoleto el sistema de partidos o crees que vamos sobre pues caminos buenos? Te digo esto porque lo vemos tanto en la comunidad como a nivel nacional, que los políticos de izquierda se vuelven de derecha, los de derecha se vuelven de izquierda. eh, para la gente ordinaria, pues creo que izquierda o derecha no es un concepto que tengamos claros. Es la prostitución partidista, ¿no? Yo creo que... sé que tengo que tener cuidado con mis palabras, pero realmente creo que el sistema partidista en México le ha hecho mucho daño. Realmente los partidos políticos tienen muchísimo dinero y la forma en la que lo usan es realmente muy triste. Teniendo tantas necesidades, ¿cómo es posible que los partidos políticos sigan recibiendo tanto dinero? ¿Para qué? ¿Para publicidad? Carajo, si no son una empresa, ¿saben? Son partidos políticos que su fin es involucrarse con la gente, no con las élites, no con las televisoras, no con las agencias de mercadotecnia, no. Su fin es crear un vínculo con la gente. ¿Quieres crear vínculo con la gente? Sal a caminar, ve a comer con tus vecinos, ve a comer con la gente que realmente tiene necesidad, ve a caminar por sus calles, pero no para la foto. Ve y realmente conoce las necesidades de tu pueblo. Y te aseguro que si realmente tienes esa vocación de servicio, vas a pensar 2 veces en los gastos que realizarás durante una campaña. Aplaudí mucho cuando Morena renunció a parte de del presupuesto que le destinaron al partido. Creo que al parecer fue de un mes para comprar vacunas. Y lo expuse en redes sociales y dije, no, qué padre que tengan esta iniciativa de querer devolver parte de su presupuesto a la federación para comprar vacunas, porque la gente se está muriendo. Y uno de los candidatos en un mensaje privado me envió un documento, ¿no? Donde el Partido Acción Nacional se quejaba de que ya habían sacado el spot y aún no habían regresado el dinero el partido de Morena para comprar las vacunas. Entonces dije, yo no creo que se atrevan a realizar el spot sin tener la intención de regresarlo, pero vamos a darle tiempo al tiempo. Al cabo de unos días se regresó el presupuesto y entonces no se lo dije al candidato, pero sí me quedé esperando que los demás partidos políticos devolvieran parte de su presupuesto. Jamás me tocó ver que el PRI o el PAN, cuando estuvieron en gobierno, devolvieran un solo peso a la nación para satisfacer, o más bien para solventar los proyectos que necesitaba la comunidad o el pueblo. No me tocó. ¿Y estás a favor de las candidaturas independientes o, por ejemplo, el caso de algunos pueblos originarios en donde tienen usos y costumbres, donde se elige a la persona que más ha trabajado o a la persona que de verdad está al pendiente de pues, la comunidad? En usos y costumbres, yo creo que es muy padre la forma en la que eligen, y es de manera muy descarada, porque inclusive la gente se puede dar cuenta de quién apoyó a quién, ¿no? Y yo creo que eso es muy sano, pero pues en México, en un país de represalias, donde, si no me ayudaste, ahora cuando llegue vas a ver, yo creo que es muy difícil llevarlo a cabo. Creo que algo se podría hacer con los partidos políticos, dejando de tener tantos. ¿Sabes? Realmente yo creo que podemos simplificar a los partidos, porque vaya, que es el Partido Verde.
¿Qué identidad tiene? ¿Qué postura tiene? Y es aliado de Morena, pero ¿qué postura tiene? ¿Pagar a influencers para conseguir votos y no perder el registro? Hay partidos que se están consolidando. Movimiento Ciudadano ha tenido una aprobación en los lugares donde realmente se le ha invertido, ha tenido una buena aprobación, han logrado ganar las elecciones. Pero de verdad, es necesario tener toda una gama cromática de colores para los partidos y elegir entre tantos, y que le cuesta dinero a la nación, que bien podría utilizarse para proyectos de desarrollo comercial, turístico, de salud, de materia económica, de muchos otros ámbitos. ¿Es necesario gastar tanto en partidos políticos? Ya lo podemos definir, ¿no? A ver, pero ¿qué proyecto de nación traes tú? No, pues yo quiero regresar al modelo de PRI, PAN y libre mercado y corrupción y muchas cosas así. Ok, vente de este lado. ¿Ustedes qué proponen? No, pues yo quiero pues que los políticos no ganen tanto, que se inviertan que cuando se diga se van a invertir en estas obras, se lleven a cabo estas obras, y nos vamos a fijar en incluir a todos. Ok, tú vente de este lado. Ya tenemos 2 partidos políticos. A ver, ¿dónde están los aliados? Sale, se suman aquí y aquí. Y a elegir 2 partidos políticos y no nos cuesta tanto. A lo mejor es una opción, pero digo, hay gente mejor preparada que yo que podría opinar de una mejor manera. Y ahora, llegando a esto, ¿nos podrías decir, en tu opinión tuya, cuáles son las cualidades de un buen político? Yo creo que están bien representadas en aquel discurso que toma el presidente de la República. ¿Qué más le puedes pedir a un político que no mentir, no robar y no traicionar a la gente o al pueblo? ¿Qué más le puedes pedir? Miren, se puede decir mucho sobre la preparación académica, pero realmente las personas mejor preparadas de este país muchas veces no han puesto sus conocimientos al servicio de la gente, sino se han servido de la gente. Tenemos presidentes que estudiaron en Harvard, en la mejor universidad de los Estados Unidos y del mundo. ¿Y de qué nos sirvió? Aumentó la deuda, aumentó la corrupción, las medidas clientelares, la devaluación de la moneda, la desestabilización macroeconómica. ¿De qué nos sirvió? Hoy en día tenemos un tabasqueño que tardó 12 años en terminar su formación académica de nivel superior, pero que mantiene los estándares macroeconómicos de manera muy estable, que invierte en proyectos de infraestructura que desde que estaba en campaña dijo que esos iban a ser los que él iba a realizar cuando llegara al gobierno. Que desde luego tiene temas a criticar: la seguridad, la protesta de las feministas. Es una causa realmente muy genuina, que tienen toda la razón. Carajo, nos están matando a cuántas mujeres por día. Y algún papel de responsabilidad tiene el presidente, sin duda. Y yo creo que tiene que abordarlo de mejor manera. Pero en términos generales, creo que ha sido una muy buena administración, de las mejores de la historia reciente del país. Y yo creo que de la historia del país. Oye, y en lo personal, ¿tienes alguna formada alguna idea de qué es lo que es la democracia? Porque pues creo que es una palabra que todos utilizamos, pero no sabemos a qué se refiere, ¿no? O sí, cuál es nuestro rol dentro de esa democracia. ¿Está correcto que utilicemos la democracia? Existen algunos otros sistemas pues de gobierno, pero creo que pues a los que estudian un poco de historia te podrán decir que la democracia es algo muy antiguo, ¿no? Y que ha fallado en algunos aspectos, así como, pues no sé, las monarquías también. Pero creo que al final de cuentas, para ti, ¿qué es la democracia en términos generales?
Mira, por etimología de la palabra, no les podría contestar. Pero por definición propia, la democracia es aceptar las decisiones que se toman en mayoría. Puede que esas te gusten o no, pero es aceptarla. Y de cierta manera, cuando quieres o crees tener una mejor idea, persuadir para que sea la que en mayoría se tome. Creo que es un concepto súper básico el decir que en la democracia todo se puede resolver con democracia. Es la forma más pura de elegir a nuestros representantes y la forma más pura y genuina de decir todos somos iguales. En democracia tu voto vale uno. Tengas el dinero que tengas, tengas el puesto que tengas, la formación académica que tengas. Mi voto vale uno y el de todos vale uno. Pero ¿no crees que está o queda un poco ambiguo en el caso de que, no sé si has escuchado esta frase, ¿no? Que nosotros elegimos a nuestros representantes, pero pues dentro de un partido existen como ciertos niveles o pues sí se llegan a ciertos acuerdos en donde a lo mejor no llega el perfil adecuado, ¿no? Sí. Entonces, pues al final de cuentas creo que pues sigue siendo un poco ambiguo, pero ¿cómo podríamos ayudar de este lado de la balanza? Pues fíjate, es parte de la respuesta que di anteriormente. Es poder hacernos cargo o responsables de las decisiones que tomamos. Si no llegó el perfil más pulcro o el mejor deseado por la sociedad al cargo, pues ¿qué haces? Le das la oportunidad, ¿no? de gobernar. Si no demuestra dar los resultados que uno esperaba, ¿qué procede? La revocación del mandato. Si yo no creo que se le tenga que condenar a la sociedad por las decisiones que toma, ni siquiera a un individuo. Tomaste una mala decisión, ok, asumes la responsabilidad y corriges la situación. Tendríamos que tener esa oportunidad de corregir nuestras decisiones. ¿Elegimos mal? Ok. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú crees que todos tenemos que estar involucrados en la política? Antes de que yo dé mi respuesta, ¿ustedes creen que todos debemos de estar involucrados en política? Pues yo creo que sí, por supuesto tenemos que estar involucrados. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque tenemos que, bueno, el que llega al poder, pues está a cargo de muchas personas. De ellos dependen, pues en gran parte que haya seguridad, que tengamos un empleo, pues seguro, o que podamos transitar libremente, ¿no? Entonces por eso pues es nuestro deber pues informarnos tan siquiera de lo más básico, ¿no? de política. No, pues yo creo que sí, ¿no? Porque si votamos tenemos que hacerlo valer. Obviamente porque nosotros elegimos a quien realmente creemos que es un buen prospecto para poder manejar bien, en este caso a manera local, el municipio, y poderlo, hacer que sobresalga el municipio en este caso. Desde luego que es una pregunta importante y que a la fecha realmente no se ha esclarecido, ¿eh? Hablábamos hace rato de los tabús. En nuestra educación no se nos permite hablar de partidos políticos, no se nos permite hablar de política. En casa es un tema de conflicto que preferimos evitar. Y muchas veces los espacios donde tocamos esos temas de política no son los indicados, ¿sabes? Ya perdimos el control o no estamos de la mejor forma para poder llevar argumentos a ese lugar. Yo creo que todos, desde cualquier edad, deberíamos de empezar a involucrarnos en política. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra clase política, que en México es la más deficiente del mundo, la de los peores perfiles, si no comenzamos a platicar de estas cosas? ¿De qué manera abrimos nuestro panorama?
El proyecto de la Cúspide en gran medida llevaba esa intención, o lleva esa intención, de llevar y abrir esos espacios de intercambio de ideas, intercambio de argumentos sobre política. Era muy grato para mí realmente ir por la calle, tomar el transporte público o estar en algún espacio y saber que la gente estaba hablando de las entrevistas, de las respuestas de los candidatos y saber que los temas políticos se estaban llevando y todos se estaban interesando. Hoy en día las estadísticas de la página me indican que gente desde los 14 hasta los 65 años están al pendiente del contenido. Mayormente es un tema de mujeres entre 28 a 40 años. Y en el tema de los hombres es de 20 a 33 años, me parece. Entonces, desde luego que yo pienso que si no empezamos a involucrarnos, nuestra clase política jamás va a mejorar. Antes de este proyecto, realmente, ¿cuándo habíamos podido conocer a nuestros candidatos? ¿Cuándo se les había podido cuestionar? Y es muy común y era más que evidente que la gente se iba a molestar cuando a su candidato se le cuestionara. Los candidatos evidentemente se iban a molestar y probablemente nos lo iban a hacer saber fuera de cámara, y así pasó. Pero si no empezábamos a involucrarnos, si no nos arriesgábamos a hacer este proyecto, ¿quién lo iba a hacer? Si no lo decía yo, entonces ¿quién lo iba a decir? Este proyecto, antes de que surgiera, se le presentó a otras páginas del municipio, a otros medios de comunicación, y se les hizo la invitación para que participaran junto con nosotros. La Cúspide ni siquiera iba a salir, Nosotros íbamos a aparecer a cuadros, pero el contenido se les iba a regalar a otras páginas para que pudieran difundirlo, con la única intención de que estos temas comenzaran a abordarse, con que los políticos se les quitara esa costumbre de no cuestionarlos, de no realmente encararlos y decirle, oye, ¿qué tanto hay de cierto en esto? Pero con un fundamento. Cada pregunta que se le hizo a los candidatos llevaba un fundamento. Esos pactos en lo oscurito de los que ellos no querían hablar, nosotros también los teníamos que tocar. Y ellos tenían una opción: hablar con la verdad o intentar engañar a la gente. Y al final del día la gente se daba cuenta. La gente no es tonta, y tonto va a ser el que siga creyendo que la gente es tonta. Realmente pienso, y me agrada mucho una frase del presidente de la República, que dice que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y en este caso, solo el pueblo organizado puede salvar al municipio. Si no comenzamos a organizarnos, si no comenzamos a hacer un contrapeso a quien llega al poder, ellos van a seguir actuando de manera autoritaria. Ya nos pasó una vez, ¿saben? Antes de comenzar este proyecto, de manera personal comencé a hacer crítica al gobierno que encabeza el ciudadano Mauro León, cuestionando todos esos temas que era imposible tapar con un dedo. Recuerdo que mi crítica comenzó cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Tijuana y una noche me llamó mamá. Yo comencé a ver una publicación que decía que habían agarrado a una persona cometiendo un acto ilícito, en fragancia, y pues había robado al parecer un auto de transporte de mercancías, ¿no? De un apellido de mucha fama en el municipio. Y mi cuestionamiento era porque yo estaba haciendo la videollamada y estaba viendo a algunos personajes ahí golpearlo hasta la muerte. La persona perdió la vida. Y yo solamente me cuestionaba dónde estaba el Estado de Derecho. ¿Dónde estaba una figura de autoridad que dijera, que realmente con cordura les dijera, ok, sí, es un delincuente, pero también tiene derecho a la vida? Y la policía tiene la obligación de velar por el derecho a la vida de todos los ciudadanos, delincuentes y no.
¿Es delincuente? Ok, preséntalo ante la autoridad. Pero ¿quién se atrevió? Quienes acabaron con su vida, difícilmente alguien podría defenderlos y decir que eran personas respetables del pueblo, ¿saben? No fue una figura de autoridad la que tomara la determinación de golpearlo hasta la muerte. Quienes incitaron a este acto estaban con sombrero y chamarra, con las manos metidas, viendo cómo la gente se hacía cargo por ellos. ¿Y quienes acabaron con su vida? No personas respetables del pueblo. Cualquier hijo de vecino. Que realmente qué preparación podría tener para determinar si era culpable o no. O cuál era el castigo al que debía someterse. Claro, porque, bueno, hablando acerca también de la corrupción, creo que hay otro componente, pues que no se muestra mucho, que es la impunidad de jueces y magistrados, ¿no? En este caso, creo que la sociedad civil tiene el deber de presentar alguna denuncia, de cualquier tipo, ¿eh? Pero también se tiene un estigma muy malo acerca de nuestros funcionarios, en este caso algún juez. Salió apenas las estadísticas de la percepción de corrupción de los servidores públicos y pues sorprende ver que la gente realmente cree que nuestros jueces son muy corruptos. Desde ahí enardece a la sociedad ver algo así, ¿no? O cargar con ese estigma, decir, ¿de qué sirve que lo llevamos ante la autoridad si a los 2 días va a salir impune? Sí, a las horas. Entonces, en cierta parte se entiende, pero no somos autoridad. En la Constitución está que nosotros no podemos hacer justicia con nuestra propia mano. Pero bueno, la cúspide realmente tiene como objetivo crear conciencia en todos los individuos, que realmente sea un movimiento de participación, donde ya no tengamos que tolerar más actos de corrupción, más políticos incompetentes, que realmente quien actúe mal sepa que va a haber detrás todo un contrapoder intentando rectificar el camino del político o en estricto sentido sacarlo del camino político. Ya tuvimos también la lección de las cuentas reprobadas. Va a haber represalias para el municipio, muy seguramente. No sabemos, pero esto pinta 5 cuentas reprobadas y hay que echarle mucho ojo a lo que va a pasar con la administración entrante y ver de qué manera recibe el municipio y también cuáles van a ser las represalias para quien se va y para lo que haya hecho mal. Tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Muy bien, ¿nos podrías contar cuáles son los planes a futuros para Byron? Para Byron, en sí para la cúspide, ¿no? Primero para Byron y yo creo que después sería para la cúspide. Bueno, pues de manera personal estoy esperando la oportunidad para poder entrar a estudiar una maestría. Desde siempre, como se lo repito, me ha gustado la economía y la política, ya sea que me encamine hacia una maestría en ciencias políticas, derecho o economía. Para la cúspide viene una división para la página. Por una parte van a salir nuevos proyectos para la cúspide. Vamos a estar documentando muchas cosas que pasan con la gente, no solamente en el estado ni en el municipio. Vamos a salir del estado, vamos a mostrarles a la gente las cosas buenas que hay fuera del estado y del país, y también las cosas malas. Queremos ir a conocer un poco más de todos lados y pues estaremos subiendo contenido de todo. Ok, pues muchas gracias Byron por habernos acompañado y por aceptar nuestra invitación.
A nombre de los que integramos este equipo, queremos darte un reconocimiento por tu labor y también darle otra cara a nuestro municipio. Creo que eso es muy importante, que existan este tipo de proyectos. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, también por el reconocimiento, y de verdad qué bueno que se hayan animado a crear este espacio, a salir al cuadro y a seguir creando contenido. Ya hay muchas páginas en el municipio y todas con su sello distintivo, y ustedes seguramente tienen grandes proyectos en el porvenir, y ya saben que cuentan con nuestro apoyo lo más que se pueda, y vamos a estar siempre trabajando de la mano con ustedes para cualquier colaboración que pueda salir, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Bayra. Gracias a todos.